Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a Buenas dar. noches, Rita. Hola Lucy, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Está lloviendo mucho por allá o tronando? Un poquito ha llovido y trueno más o menos también. Bueno. Bueno, por acá también medio llueve y truena y bueno. Aquí estoy otra vez con Aleja y con Nata. Listo. Hoy te enviamos el trabajo a Classroom. Bueno, me Bueno, acordé de hacerles ese videíto. listo. Bueno, entonces vamos a dar como continuidad a este tema de auditoría y no sé si de pronto tengan alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora o vamos claros. Bueno, entonces, así como Solamente decimos, tú sí con el dime, que Lucy. este no hay capaz. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Dile entonces. Sandra, el ciclo Sí. de auditoría es, ¿a qué se refiere? Es que nosotros lo manejamos como distinto y quedamos como perdidos. O sea, cuando uno coloca por fases o eso es un proceso especial. Bueno, el ciclo de auditoría, lo que en el programa, me imagino, Sí. hace referencia, digamos, si en la organización ya han hecho alguna auditoría. Entonces uno acostumbra a escribir ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ¿sí? O sea, es como si fuera la tercera auditoría. A eso hace Ah, referencia. sí, es que nosotros teníamos como esa duda si era eso o que yo le decía, debe Bueno, ser, será de pronto las fases de la auditoría, ok, teníamos como la duda. Bueno, listo, gracias. listo. Bueno, entonces vamos a seguir viendo, pues estudiando como esa norma para que no se nos escape como nada. Entonces, ya le subí, digamos, lo que era el programa auditoría y le subí el plan de auditoría. Entonces, ahora vemos como esa diferencia entre esos dos. Las vamos a ver. Entonces, voy a compartirles pantalla para mostrarles. Bueno, entonces, digamos, cuando en una empresa, en nuestra empresa nos dicen, bueno, ahora sí, venga, haga la auditoría, ¿sí? Y arman como esa competencia de ese auditor, como lo pide el decreto 1072, digamos, cada empresa es independiente de crear su perfil como auditor. Entonces ya vimos lo que era la educación, lo que era la formación, las habilidades que tenía que tener, la experiencia. Listo. Cada uno como que lo armó. Y después de eso viene pues a formular el programa auditoría que ahora pues se los voy a mostrar en Excel. Ese formato lo puede diseñar cada organización. ¿Sí? Cada empresa decide cómo hacer su diseño desde el formato del programa auditoría y lo mismo del formato del plan de auditoría. ¿Qué es importante? Las auditorías no son de sorpresa. Por eso ustedes han visto como una planificación, digamos, de esas auditorías y comienza desde
definir ese perfil de ese auditor. También el programa auditoría lo que le permite a las empresas es como identificar en qué momento eh, es el adecuado para hacer las auditorías. Me explico. Por ejemplo, uno sabe que el área contable, pues es muy duro uno ir como auditor a preguntarle algo cuando están haciendo cierre de mes, el 29, 30, 31 de julio. Entonces, uno sabe que no. O si de pronto ven que en la empresa estén, no sé, adquiriendo una nueva máquina, un nuevo producto, haciendo el lanzamiento de algo, en fin, pues uno intuye que no es el momento. ¿Quién define eso? El representante legal, eh, casi siempre lo define, o el gerente, en qué momento se va a hacer, porque le va a solicitar como unos requisitos. Y de esos requisitos, pues habíamos visto que el programa se crea de acuerdo como al contexto de la organización. Entonces, todos los programas van a ser diferentes. Inclusive puede ser la misma empresa, pero en el ciclo 2, o sea, para el año 2021, digamos, podemos contemplar una auditoría, pero no con el mismo objetivo con que planeamos la 2020, sino con otro. O se pueden repetir los objetivos, pero puede que cambie el alcance, en fin, eso lo determina, digamos, la empresa como tal. Cuando vamos a gestionar los resultados de ese programa de auditoría, lo que debemos mirar es que la persona responsable del programa se debe asegurar de las siguientes actividades. La evaluación del cumplimiento de los objetivos. ¿Quién es el responsable de la gestión de ese programa de auditoría? Por lo general, muchas veces digamos, el cliente como es el que impone, ese líder, el que lleva la batuta, como yo les decía, de ese equipo de auditores, pues va a determinar, digamos, de acuerdo a las necesidades que tiene la organización, ese objetivo. Y esa persona tiene la responsabilidad de que esos objetivos que se plantearon, que ustedes, digamos, la clase pasada comentamos algunos objetivos para los cuales se puede se puede hacer una auditoría, pues ese líder es el responsable, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo, que era el propósito con el cual se hacía? La parte de revisión y aprobación de los informes de auditoría, pues debe ir como enfocado lo mismo a ese objetivo, a ese alcance que se programaron o que se hicieron desde el programa auditoría. Eso pues los vamos a ver, digamos, más adelante cuando empecemos a detallar como lo que es la parte del informe de la auditoría. Y eso es la última actividad que pide, digamos, el curso. La revisión y la eficacia de las acciones tomadas para tratar los hallazgos de la auditoría. Entonces acá lo que hace el líder de ese programa de auditoría es como informar de esos hallazgos, eh, pero es muy importante, digamos, que esa información o esa comunicación que tengamos con ese cliente o eh, con esa empresa que estamos auditando o ese proceso que estamos auditando sea completamente claros, ¿sí? Que no se permita como confusiones. Eso es lo más difícil, y digo lo más difícil porque uno como auditor debe cuidar mucho como las palabras, el vocablo, no podemos ir como a generar susceptibilidades, digamos, en los otros. Entonces uno trata como de ser muy profesional, ni tampoco, ni volverse un ogro, pero tampoco volverse, digamos, una persona que es toda como, ay, tan bonito, tan tierno, me pasó ese hallazgo. La distribución del informe de auditoría a las partes interesadas y pertinentes. Pues, cuando hacemos la auditoría,
pues uno tiene, digamos, un tiempo para entregar el informe. Ese informe, por lo general, máximo que uno trabaja eh, por ahí 10 días, pero que no pase, digamos, un mes, 2 meses y esa empresa realmente o ese proceso sin saber dónde está el informe o qué en realidad pasó. La determinación de las necesidades de alguna auditoría de seguimiento lo vimos, digamos, en la clase pasada, cuando les expliqué un poco el tema, sí, cuando les expliqué un poquito el tema de que las auditorías, digamos, cuando son externas y viene un ente de certificación, pues las clasifican en hallazgos mayores o menores. Y cuando uno tiene un hallazgo mayor es cuando yo siempre digo, estamos llevados, no hicimos nada, ¿sí? Y ese hallazgo mayor, pues hacen que generen otra auditoría de seguimiento. Por ejemplo, en el caso de la parte pública, digamos, lo que más asusta cuando llega la Contraloría, ¿cierto? A revisar los procesos. Y ellos tienen la potestad, si siguen, digamos, una auditoría de seguimiento, a ver qué es lo que está pasando, o si, digamos, la primera auditoría no tuvieron como las evidencias o quieren aclarar más, pues eso, digamos, lo pueden hacer y cambia el escenario. Comunicar los resultados de auditoría y las mejores prácticas a otras áreas de la organización. En este caso, digamos, lo que se busca es que haya un proceso de retroalimentación a los auditados. Por eso, digamos, también les mostré cómo era un formato de evaluación de ese auditor, en el que se ve, por ejemplo, el tema de comunicación, el conocimiento o norma técnica como tal, cómo fue esa, por así decirlo, esa empatía con el otro, en fin. Y eso permite generar una retroalimentación al grupo de auditores. Bueno, y las implicaciones en otros procesos, pues cómo, digamos, puede llevar esto a que se creen o que se generen, eh, digamos, cambios o impactos en los otros. Bueno, en la parte de gestión y conservación de los registros del programa de auditoría, entonces nos dice la norma que las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberán asegurarse de que se generen o se gestionen y conserven los registros de auditoría para demostrar la implementación de los programas de auditoría, ¿sí? Es lo que nosotros mostramos como evidencia, ¿sí? Entonces, cada empresa, en este caso, si ustedes ven el decreto 1072, hay un artículo que dice como conservación de los documentos y que hay documentos que se guardan por 20 años. Casi siempre uno guarda, digamos, lo de las capacitaciones, exámenes médicos. Estos no se contemplan, digamos, en ese listado que está el decreto, pero cada empresa determina cuánto tiempo quiere guardarlo. Si quiere guardarlo 3 años, 4 años o bueno, o indefinidamente porque los van a digitalizar, entonces lo pueden hacer. ¿Por qué se conservan los documentos? Como lo dicen acá, para demostrar que se ha hecho, ¿cierto? Tenemos que demostrarle al inspector, ¿cierto? Al Ministerio de Trabajo, a ese inspector cuando nos visite, mire, si se han hecho auditorías a este sistema de gestión, pero también los debemos guardar porque, digamos, mm, Lucy está haciendo, digamos, auditorías 2020 y apareció Sandra haciendo auditorías 2021. Entonces, Sandra puede solicitar el programa auditoría 2020 de Lucy en su momento. Entonces, eso le permite a uno como auditor también mirar la trazabilidad, si hay continuidad, digamos, en los procesos. Bueno, ¿qué más nos puede decir frente a esto?
digamos, mantener las necesidades de seguridad de la información, confidencialidad, son esos principios que ustedes adquieren, digamos, como auditores. Los registros pueden incluir, digamos, todo lo relacionado al calendario de auditorías, ¿sí? Los objetivos y la extensión del programa, aquellos que abordan riesgos y oportunidades, la revisión de la eficacia del programa de auditoría, cuando hacemos como el seguimiento, que lo vimos en el tema anterior, los registros relacionados de cada auditoría, los planes de auditoría y los informes, los hallazgos y evidencias, los informes no conformidad, los informes de correcciones y acciones correctivas y los informes de seguimiento a auditoría. O sea, estos son todos los informes que se pueden generar. Comúnmente, más fácil como para que uno no se enrede como con todo eso. ¿Qué se guarda siempre? El programa, el plan, el informe, ¿sí? De esa auditoría. Eso es lo que uno guarda. Y como auditor, o como empresa, perdón, lo que uno hace con ese informe es plasmarlo en otro formato, en donde uno tiene las acciones correctivas, preventivas y de mejora a que den lugar esos hallazgos de auditoría. Eso es lo que uno ve y como auditor, uno lo que observa, si van a revisar, digamos, el tema del programa, del plan de auditoría, pues uno lo que evidencia es como que tenga una congruencia, un enlace, no que el programa diga un objetivo y el plan diga otro objetivo, ¿sí? Y en el mismo año, entonces no se entiende. Y cuando uno va a ver el informe, pues dice otro objetivo o puede decir el objetivo del plan, pero no coincide con el del programa. Y cuando vamos a ver materializada la descripción de esos hallazgos ya en un plan de acción, pues dicen otros hallazgos. Entonces, eso es lo que uno como auditor trata como de mirar. Bueno, aquí nos dice también la evaluación de las competencias y desempeño auditor, o sea, cómo nos fue ese auditor, los criterios para la selección de los equipos auditores, digamos, en algunas empresas tienen dentro de el perfil, por así decir, de los trabajadores, también se contempla un perfil del auditor y no lo tienen ingresado desde el programa auditoría. Eso también es válido. Entonces, se contempla y lo que uno dice en el programa, se puede poner una notica como una observación que el perfil se encuentra, de ese auditor se encuentra con los otros perfiles de la organización, código tal o nombre del documento tal. Y lo que es mantenimiento y la mejora de la competencia, sí se trata, digamos, de la evaluación. Entonces, recordemos también que nosotros como auditores tenemos que estar capacitándonos frecuentemente. Entonces, en el tema, digamos, de ser un auditor, pues uno sí estudia, que es lo que ustedes están, digamos, en este curso aprendiendo, pero si hay un cambio frente a esta norma, pues nos debemos actualizar. Pero si hay un cambio frente al decreto, como digamos no está muy ligado, pues uno estudia el decreto y ya, a no ser que, digamos, el ministerio diga, no, es que ya no tienen que tener un curso de 50 horas, sino otro no sé qué, ¿sí? Que no la continuidad, sino otro curso, digamos, diferente. Entonces, pues lo estudiamos. Si es una norma, por ejemplo, una ISO, ellas cambian, ¿sí? Cambian más o menos cada 4 años, 5 años. Entonces, ¿qué tiene que uno hacer? Volver a estudiar esa ISO y en esas, cuando son las ISO, pues si nos solicitan, digamos, uno especificar, soy competente para ser auditor en ISO 9001, si toca decir así en el diploma, ISO 14001 o ISO 45001. Bueno, frente al el seguimiento del programa de auditoría, pues lo que se mira es que se asegure, digamos, que sí se realizó las auditorías en el tiempo previsto, ¿sí? Con los miembros o el equipo auditor que usted dijo, no tanto en las horas, porque eso puede cambiar en el plan de auditoría, que ahora se les va a mostrar.
los recursos, eso es lo que le permiten. Digamos, la parte de abordar lo que eran riesgos y oportunidades desde el programa de auditoría, pues no es algo que pide el decreto, pero esta norma sí lo solicita. Entonces, se pueden establecer desde ahí, digamos, desde el programa. Y en cuanto, digamos, a lo que hacemos, ya la parte de la revisión y del programa, se identifican las acciones de mejora. Cada vez que uno, digamos, tiene una auditoría, pues uno siempre aprende algo, ¿sí? ¿Qué es? A ver, yo como les digo, yo aprendí, mejor dicho, les voy a contar cosas que me han pasado. Cuando a veces armo el programa, mi temor siempre es que no me alcance el tiempo, ¿sí? Entonces, uno mira mucho, digamos, cómo a qué se dedica la organización, o sea, qué actividad económica tiene. Uno mira mucho, bueno, cuántos trabajadores hay, pero no es tan como tan relevante. Cuando yo fui a auditar por primera vez el decreto, yo me acuerdo que yo había solicitado a esa empresa que se hiciera la auditoría en un día y medio y pasó todo lo contrario, ¿sí? Por situaciones y por necesidades del cliente le dijo que un día. Entonces, de un día y medio, que eran 8, 9, 10, 11, 12 horas, ¿cierto? De auditoría, me tocó pasarla a 8 horas. Entonces ahí empecé como a recortar. Y lo otro que yo no, pues nunca me imaginé era que la persona las hizo, pues la estrellaran en su vehículo, ¿sí? Cuando estábamos en campo. Entonces, todas esas cosas hacen que uno muchas veces quiera, como auditor, digamos, colocar unos tiempos de holgura, como yo los llamo. Y esos tiempos de holgura le permiten, digamos, manejar los imprevistos. Entonces, de ahí aprendí que definitivamente el decreto no es tan fácil como uno muchas veces lo ve y que creen que en 8 horas pues se termina como auditar este decreto 1072. En realidad no. Sandrita, perdón. Sí, Luisa. Ahí también depende mucho como la actividad y el tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Yo creo que eso también se analiza cuando se va a hacer una auditoría. Sí, eso también lo tienen que analizar muy bien. Entonces, por ejemplo, de eso aprendí. Dije, no, este decreto no se audita en 8 horas, ¿sí? Que también aprendí que definitivamente uno pues a veces uno, por no dejar caer, digamos, si el negocio o más bien como ese cliente no se vaya para otra parte, digamos, uno termina ajustando sus tiempos a las necesidades de ellos, ¿sí? Pues sí, uno puede llegar a un tiempo, pero ríanse que cuando uno programa, digamos, la parte auditoría, las cosas que uno no tiene en cuenta es como el tiempo que uno se gasta como auditor redactando el informe. Entonces, eso lo hacen, por ejemplo, las auditorías de tercera parte, cuando son con ICONTE, Buró Veritas, SGS, ellos sí contemplan en ese programa de auditoría, ellos sí determinan, digamos, los tiempos que se va a gastar ese auditor haciendo el informe de auditoría. Inclusive muchos de ellos hacen, digamos, el informe ahí con uno prácticamente, o sea, lo están auditando, pero también tienen esa habilidad para estar haciendo el informe de una vez. ¿Por qué? Porque se llega también a la conclusión, y ustedes lo van a ver, que cuando se hace ese informe, muchas veces uno deja pasar mucho tiempo y ahí es donde también se les olvida a uno las cosas, por más que uno escriba. Entonces tiene que ser como algo fresquito, por así decirlo. Entonces,
De lo que he hecho, digamos, he aprendido eso. Eh, Cuando uno va a auditar, por ejemplo, una ISO 9001, que uno sabe que es también demasiado extensa, pues es así, digamos, he podido auditarla en un día, ¿cierto? Pero porque uno conoce muy bien el manejo o cómo es el manejo de esa empresa como tal, o porque ya la ha auditado en varias ocasiones, entonces le permite como tener esa planificación dentro de ese programa auditoría. O a veces sucede también que uno le dedica más tiempo a unos procesos o a unas áreas que a otros. Y ahí es donde uno, como auditor, debemos como manejar muy bien eso. Entonces, si uno sabe que voy a ir a auditar a la CISO, ¿sí? Pues ella es la que va a tener la mayor información sobre este sistema de gestión y es el que yo debo dedicarle más o menos 2 o hasta 3 horas de estar revisándole los documentos a esta persona, a este proceso como tal. Diferente es si me voy, por ejemplo, al área de compras, ¿sí? Y cuando estamos en campo, que yo siempre digo porque la actividad económica de la empresa así lo determina, porque hace revisiones por fuera, porque hace labores de construcción, en fin, pues es mucho más complejo porque uno tiene como auditor, eh, digamos, tener en cuenta los desplazamientos que se tengan. Y algunas empresas pues no le determinan a uno dónde van a estar en campo, sino digamos hasta el plan de auditoría prácticamente, que ahora les voy a mostrar eso. Entonces, cambio. Bueno, la parte, voy a pasar, sí, voy a pasar acá. Entonces, en la parte ya de la realización de la auditoría como tal, que es el capítulo sexto de esta norma que estamos estudiando, digamos, se dan algunas orientaciones frente a esa auditoría como tal que se está haciendo. Y dentro de eso, lo que se pide es que se establezca un contacto con el auditado. Entonces, se establece ese contacto y lo que yo les decía es la muy buena comunicación que se tenga no solamente con ese cliente que a uno le está diciendo, vea, necesito que haga una auditoría, sino más bien con esa persona que vas a auditar, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, digamos, romper el hielo, ¿sí? Saber expresarse. Muchas veces uno pregunta algo y las personas por susto le dicen sí entendimos, ¿sí? Y muestran otra cosa que no es. Y uno como auditor también peca, por así decirlo, porque uno cree que esas personas realmente ya, digamos, mostraron lo que tenían que mostrar y uno ya les coloca como el hallazgo, ¿sí? Negativo. Entonces, debemos como tener ese feedback, por así decirlo, con esa persona para que ese auditado, digamos, pueda expresar de una manera eh, muy clara cuáles serían como eso, esas evidencias que tiene. De aquí, digamos, es importante también, nos hablan de unos canales de comunicación. Cada empresa determina qué canales de comunicación lo tienen. Ahí entra el principio de confidencialidad. Si ese cliente le dice a uno, mire, esto solamente necesito conocerlo yo, bueno, listo. O esto necesito que se conozca por todos dentro de la organización, entonces, digamos, lo hace en una reunión, que esa reunión se llama de cierre. Confirma la autoridad para llevar a cabo la auditoría, entonces
si van a trabajar en equipo de auditores, hay uno que lleva la batuta y ese es el que lleva la batuta, es el que se habla con el cliente, ¿sí? Y los otros pueden estar jugando varios roles. Uno que sea el observador, que puede estar en proceso de aprendizaje, ¿sí? Otro que es la parte técnica y el otro, pues hay otros que pueden ser auditores de apoyo, pues que ellos sí pueden, digamos, hablar como tal. Frente a esto, digamos también lo que nos hablan de ese contacto es establecer esos objetivos. ¿De dónde vienen esos objetivos? De ese programa de auditoría. ¿Sí? Vuelve ahí, de que esté muy claro cómo van a ser, en qué momento se van a auditar, cómo va a ser el alcance, cuáles son los criterios que se van a tener, cuál es la composición del equipo auditor, se presentan y se incluyen expertos técnicos si lo requiere. Solicita acceso a la información pertinente con propósitos de planificación. Entonces, en este caso, ese auditor líder dice que para llevar a cabo, digamos, esa auditoría se requiere, digamos, acceso a la información y existirá, digamos, mm, en algunas empresas que ustedes comiencen a auditar o su propia empresa, que no les van a mostrar la información. No por eso podemos decir están cumpliendo o no están cumpliendo. Más bien se deja una anotación en una observación que no se pudo auditar tal proceso o tal área. Determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables frente a esas actividades, productos y servicios. Digamos, no es necesariamente como auditores, uno nombra normatividad. Y como yo les decía, por ejemplo, resolución 312, decreto 1072, si vamos, si es una empresa, digamos, de alturas, entonces resolución 1401, en fin, o la de espacios confinados que salió ahorita en febrero de este año, y pueden ir variando, pero no es que tengamos un listadote, ¿sí? Por así decirlo, de un montón de requisitos legales a los cuales debe estar cumpliendo la empresa. Esa empresa, dentro del decreto, dice que tiene que tener una matriz de requisitos, ¿sí? Y lo que uno hace como auditor es solicitarle a la empresa, eh, digamos, que nos permita tener esos requisitos legales para nosotros determinar. Entonces, allí podemos colocar, digamos, que los requisitos legales son los que están aplicables a la organización, ¿sí? Que se encuentra vigentes. De esto también les tengo otra anécdota, de una empresa que se quería, digamos, certificar, se había montado un sistema de gestión integrado, entonces ya tenían calidad, se ingresó seguridad y salud y se ingresó la parte ambiental. Lo que yo no sabía, y de ahí aprendí también, que cuando a uno lo van a auditar, como que la ley de Murphy llama todo. Y el día anterior, digamos, la auditoría comenzaba mañana, 22, y el día anterior, o sea, hoy, en horas de la noche, eh, el Congreso había legislado algo con el agua, no me acuerdo bien cuál era, y llegó el auditor y me preguntó sobre esa norma, ¿sí? Esa legislación. Yo lo único que le dije, ay, no, no la tengo. Sí, no la tenía yo identificada dentro de una matriz de requisitos legales, ni siquiera sabía eh, en qué momento había salido y me dijo él, no, salió a las 9 de la noche. Yo, pues, uno que va a ponerse a ver eso, ¿cierto? Sin embargo, el auditor, pues, digamos, fue comprensible porque se dio cuenta que otras normas sí ya las estábamos cumpliendo y las teníamos contempladas desde una matriz. Si hubiera querido el auditor, bueno, yo le voy a dejar un hallazgo negativo, ¿cierto? La no conformidad ahí frente a ese requisito legal porque no lo estaba, pero no lo quiso hacer porque determinó dentro de su muestreo que se habían contemplado, digamos,
otras normas. Bueno, confirmar lo acordado con el auditado. Entonces, lo que yo aquí les digo, el grado de difusión y el tratamiento de la información confidencial. Entonces, hacer el feedback de esa información. ¿Está claro lo que le acabo de explicar? ¿Está claro, digamos, los hallazgos que encontramos dentro de los procesos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Y cuando ya esa persona dice, bueno, está claro lo que tenemos, o inclusive le pueden decir a uno, no le entendí los hallazgos que dejaron, no los comprendí, entonces se vuelven a explicar y se dejan ahí. Mejor dicho, en esa reunión de lo que es de cierre, pues uno nunca deja como abierto especulaciones. Y cuando estamos en reunión de apertura, que es, digamos, lo que estamos viendo acá, lo que uno trata también es que quede claro cómo va a ser la metodología como de la auditoría como tal. Se hacen los preparativos para la auditoría, incluyendo el calendario. Aquí esto es plan de auditoría como tal. ¿Sí? Se determinan los acuerdos específicos de la ubicación en cuanto a acceso, seguridad física, confidencialidad, seguridad y salud. Entonces acá, en esta parte, digamos, estamos en auditoría, en reunión de apertura, y uno debe identificar también si para ir a campo yo necesito unas botas con puntera, si necesito un casco, si necesito unas gafas, monogafas, si necesito, digamos, unos guantes, si necesito unos tapaoídos de inserción o de copa, si necesito llevar visible, digamos, mi cédula, ¿sí? Entre otras circunstancias, o si necesito, por ejemplo, un permiso especial por la empresa. Y si, digamos, vamos para alimentos, eso es otro cuento, porque entonces la indumentaria es diferente, cojas en el cabello, no se pongan aretes, no se pinten, bueno. Acordar la asistencia de observaciones y las necesidades de guías e intérpretes si se requieren. Recordemos que la parte de las guías eh, es dentro de ese equipo auditor, el guías lo coloca casi siempre la empresa como tal, porque es el que nos orienta. Determinar cualquier área de interés e inquietud o los riesgos para el auditado en relación con la auditoría específica. Entonces acá, digamos, si vamos a verlo desde esta norma, entonces, ¿qué riesgos tiene eh, al hacer esta auditoría? Que lo ven ustedes desde el programa. Y resolver las cuestiones relativas a la composición del equipo auditor con el auditado cliente. Aquí es como presentar a ese equipo auditor o informar qué rol va a estar cumpliendo cada uno. Entonces, en este numeral que ustedes encuentran acá, desde el 6.22, establecimiento del contacto con el auditado, es lo que uno conoce como una reunión de apertura. Recomendación en esta reunión de apertura, esto no se lleva una hora, realmente esto se lleva más o menos 30 minutos, ¿sí? Siempre se debe hacer y es donde usted reúne a ese cliente, ¿cierto? Ese gerente, representante legal, y si él siempre le van, casi siempre le preguntan a uno, ¿tienen que estar todos, toda la empresa, todos los trabajadores o están los jefes de área? Entonces, si usted va a auditar toda la organización, deben estar todos los jefes de área, ¿sí? Para que sepan qué es lo que van a hacer. Y acá, pues tienen en cuenta todos estos parámetros que colocamos. Mostrar, digamos, lo que es el programa de auditoría. Sin embargo, uno como auditor, ese auditor líder como tal, tuvo que haberlo enviado a la empresa con anterioridad. O sea, que cuando hagan eh, la reunión de apertura, pues ya casi toda la empresa lo sabe. Y acá es donde también se establece con anterioridad y se envía el plan de auditoría para que determinen si hay modificaciones o no
digamos, a qué momento se va a auditar cada área. Y eso lo pueden hacer. Voy a pasar acá como a mostrarles lo del programa. Entonces, en la parte de Excel, esto es un formato muy sencillo, ¿cierto? Cambia, digamos, a toda la organización. La idea es que ustedes coloquen, digamos, el nombre de la empresa. Si no están trabajando, entonces inventan una empresa. Si están trabajando, lo colocan como para su empresa, como si fueran realmente a hacerle la auditoría a la empresa. El ciclo de la auditoría, entonces si va a ser la primera auditoría, en ciclo 1, ¿sí? O 2 o 3, dependiendo. Fecha de elaboración del programa, la fecha en la cual estamos haciendo, por ejemplo, hoy 21 de julio. Fecha de la auditoría. ¿Cuándo van a hacer la auditoría? La voy a programar principios de agosto, finalizando julio, ¿sí? O en el mes de septiembre. Tipo auditoría interna o externa. Entonces, como ustedes van a hacer la auditoría, ¿sí? Y vamos a dar un cumplimiento desde lo que está en el decreto, entonces es una auditoría de tipo interno, o sea, de primera parte. ¿Cuál va a ser el objetivo de la auditoría? ¿Cuál es el propósito de auditar? Entonces ahí tienen en cuenta, digamos, los verbos terminan ar, ir. Listo. Los riesgos de auditoría. La norma nos dice varios riesgos, ¿cierto? La no planificación, ¿sí? De los tiempos, la no planificación, no contemplar, por ejemplo, los recursos de desplazamiento, los viáticos, en fin. Por ejemplo, otro riesgo de auditoría, mm, que haya mucha rotación del personal. Eso es otro riesgo, porque usted, a pesar de que va a ir a auditar a un proceso, mm, tan de malas ese día, renunció el jefe o el responsable de esa área y no hay nadie más. Bueno, eso sucede. Oportunidades de la auditoría, o sea, realmente esta auditoría, ¿qué aporta? Pues el cumplimiento de este sistema de gestión, aporta el mejoramiento continuo, en fin. El alcance de la auditoría. Aquí es donde comienza el juego de los tiempos, ¿sí? De escribir acá y escribir acá las fechas. Entonces, si su empresa tiene varias sedes, usted sabe que en un día no va a recorrer las 4 sedes o las 3 sedes. Entonces, acá en la fecha de auditoría sabe de entrada que va a tener más o menos, puede ser 2 días o 3 días. Y de acuerdo aquí es donde se comienza a ver, o comenzamos a ver como auditores, si hay congruencia con lo que usted va colocando acá y lo que va especificando acá. Si estamos en seguridad y salud en el trabajo, pues uno sabe que esto es algo transversal, es decir, que prácticamente a toda la empresa hay que auditarla, ¿sí? Cuando digo toda la empresa, no es a todos los trabajadores, sino a todas las áreas. Pero, digamos, usted determinó irse primero por una área de todas esas sucursales o sedes que tiene, listo. La próxima vez hace otro programa de auditoría para la otra área y así sucesivamente. Los criterios de auditoría. Entonces, ¿con qué va a comparar usted, digamos, al momento de hacer esta auditoría? Entonces, si estamos en esto, entonces decreto 1072. Si es, por ejemplo, una empresa que tenga un sistema integrado y tenga ISO 45001 versión 2018, colocamos acá eso. Y así sucesivamente, resolución 312, en fin. Y otros, inclusive uno puede decir, y otros requisitos legales. Recursos de la auditoría. O sea, ¿qué necesitamos para hacer esa auditoría? Entonces, acá necesitamos tiempo, digamos, de los auditados, necesitamos desplazamiento, necesitamos, aquí es donde se definen las botas con punteras que nos presten o el casco, en fin. Equipo auditor. Entonces acá especifican auditor líder, entonces va a ser Lucy.
Auditores de apoyo, entonces tengo, por ejemplo, a Alejandra, tengo a Claudia, en fin. Y tengo, digamos, un auditor que va a ser observador porque está, o dos que pueden estar aprendiendo. Entonces tengo a Diana y tengo a Daniela. Entonces los coloco acá. Y coloco los nombres, ¿sí? Y coloco qué rol están haciendo. Si yo necesito el Profe, tengo guía, una pregunta. dime. Esos auditores, pues las personas que indican que pueden estar aprendiendo, pueden intervenir en la auditoría. No, esos que son, por ejemplo, Diana y Daniela, que les tomé acá de ejemplo, ellas son observadoras, ¿sí? Es decir, que ellas están en un proceso de aprendizaje. Entonces, yo como, digamos, equipo, yo como líder, pues, de este proceso de auditoría, yo las coloco, ¿sí? Cuando vaya a la empresa, en esa reunión de apertura, yo sí tengo que ser muy claro con esos auditores, auditados, perdón, y con ese representante legal. Indicarle muy bien cuáles son los roles y qué van a hacer cada uno de ellos, ¿sí? Si de pronto ese cliente, porque se van a encontrar eso, no dejan que Diana y Daniela estén como observadoras, porque muchas veces eso se presta como, uy, no, tan intimidante, si nos van a aquí a acribillar con tantos auditores y el cliente se rehúsa a que ellas estén, yo no las puedo ingresar. Automáticamente me toca quitarlas, no se permite. Y viceversa, muchas veces ustedes van a ir y ustedes son los auditores líderes, ¿sí? Y ustedes no tienen equipo auditor porque ustedes hacen las auditorías solitos. Llegan a la empresa donde ese cliente y ese cliente le dice, ay, hágame un favor, es que yo tengo unas auditores que ya tienen su formación, pero necesitan la experiencia, ¿sí? Necesitan horas de auditoría. Entonces, ¿será que usted permita a Diana y Daniela estar en este proceso de auditoría? Usted como líder, digamos, de eso, puede determinar si sí o si no. Entonces, se presta también para eso. Pero ellas no hablan, están más bien como aprendiendo las técnicas de cómo auditar. Ah, listo, profe, me queda claro. Muchas gracias. Bueno, listo. La competencia de los auditores. Entonces, acá, digamos, el decreto 1072 nos lo pide, ¿cierto? Que dentro del programa se contemple. Si van a una empresa, ¿sí? Y no lo tienen desde el programa, ustedes no pueden decir, mire, eso ya está malo, porque, digamos, esa empresa puede mostrarle otro formato donde ellos tengan el perfil de las competencias de los cargos dentro de la empresa y tengan eso, un cargo como auditor. No por eso ustedes ya deben de generar un hallazgo, ¿sí? Si la empresa lo muestra, digamos, tiene que ser válido, ¿sí? Porque si bien, digamos, el decreto no dice cómo hacer las cosas, a veces trata de debe, cuando es debe es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Recordemos eso. Cuando es considerar, bueno, es como le recomiendo, ¿no? Pero digamos ya es a juicio o lo que realmente quiere la empresa. Entonces, hasta aquí el programa auditoría, ¿sí? Y es donde uno más se raja, por lo que yo les digo, por los tiempos, porque muchas veces va uno a esa empresa, inclusive la misma empresa de uno, y eso cambia en todo, en fin. Por eso les recomiendo siempre hablar. Cuando ya se tenga, listo, puede estar sujeto a modificaciones esto, sí, y es donde aparece el plan de auditoría. El plan no lo pide el decreto, no lo pide. Pero esta norma, la que estamos estudiando para ser auditores, digamos, sí la nombra. Y dentro de eso, el plan es una descripción detallada, por así decirlo, de qué momento se va a ir a auditar.
Entonces, ustedes arman el plan antes de ir a esa reunión de apertura. Tipo auditoría, la toman desde el programa, auditoría interna. Fecha de realizarla, desde el programa está. Objetivo de la auditoría, está desde el programa. O sea, que uno va y copia y pega. Alcance, lo mismo. Días de auditoría, usted hizo un programa, listo. Total de días, 3, 2, 1, en fin. Y acá uno comienza, digamos, a contemplar lo que se está auditando. Entonces, si hay por procesos, listo, proceso de compras, eh, proceso de apoyos, o mejor dicho, como lo tenga desde el mapa de procesos, ¿sí? Eso se trabaja en empresas cuando están certificadas en calidad. Si no estoy certificada en calidad, ni la empresa sabe qué es eso de procesos ni nada de eso, entonces por áreas lo pueden trabajar. Y comienzan a especificar. Recomendación. ¿Sí? Cuando uno está como iniciando, lo pueden hacer así, de forma detallada, por ejemplo, el proceso y lo que van a auditar. Inclusive uno le puede ingresar otra columnita que diga, digamos, qué artículos del decreto se va a auditar en ese proceso. Se puede hacer. Si no, bueno, tranquilos, lo pueden quitar. Está el nombre del responsable, pues, de ese proceso, ¿sí? El cargo, el nombre, perdón, quién va a ser el auditor designado, si es el auditor líder, si son los auditores de apoyo. Listo. La fecha y la hora. ¿Qué uno contempla acá? La reunión de apertura. Lo deja aquí en los tiempos, ¿sí? Porque si ustedes no lo colocan, quiere decir o les va a quedar mal como si desde las 8 de la mañana estuvieran realizando auditoría, pero en realidad no. La hora de almuerzo también. Casi siempre uno contempla como auditor más o menos de 1 hora a 1 hora y media, ¿sí? Pero el almuerzo uno dice 1 hora. Mientras uno organiza, se lo llevan, ¿sí? Como decía por ahí mi abogado, Nilson, eso lo llevan a uno lo más lejos posible para que uno se demore un montón. Entonces, uno como auditor va cuadrando el horario. Entonces, determina si salgo a las 12, si salgo a la 1, en fin. Y continúa su proceso de auditoría en horas de la tarde. Si tienen equipo auditor que está contemplado desde el programa auditoría, entonces uno puede escribir acá, digamos, proceso a auditar, pues no aplica, o puede escribir reunión, por ejemplo, reunión con equipo auditor, media horita, 15 minutos, que eso sí lo deben hacer. Y finalmente hacen reunión de cierre. La reunión de cierre casi siempre se lleva más o menos 40 minutos a 1 hora, porque es donde uno debe dejar muy claro qué se va a auditar. Y notas o observaciones que deben hacer. Entonces, cuando uno está haciendo esa reunión de apertura, que lo vimos desde la norma, ese cliente nos va a decir, mire, yo no necesito que me audite esta área o esa área no le va a mostrar, no sé, cada cuánto se accidenta una persona, bueno, cosas así. Empiezan a ocultar información. Entonces, uno deja aquí la nota también, si lo informaron desde la reunión de apertura. Si no lo informaron en reunión de apertura y uno creyó que le iban a mostrar todo y no fue así, en el informe lo deja plasmado. Si lo informaron desde acá, lo deja aquí y lo deja en el informe. Y si no, desde el informe. Y listo. Entonces, este sería el plan de auditoría. ¿De aquí tienen alguna duda o en alguna inquietud?
Ya te digo una pregunta. No sé, nosotros como que donde dice competencia de los auditores, nosotros habíamos colocado conocimiento técnico, competencias, habilidades y destrezas personales, que se sepa manejar la confidencialidad de la información, o sea que ahí nos quedaría mal, porque eso era como, nosotros lo habíamos interpretado así, como el Sí, conocimiento técnico. pero entonces ahí, Lucy, recuerden la primera actividad, no, la segunda, la que vimos de la competencia de ese Sí. auditor. Esa es la que uno coloca acá. Bueno, gracias, Anita. Listo. Entonces acá sí especifica sí, que se debe tener en educación, en la información y experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes como auditores, sí, año, por ejemplo, 2021, van a mirar la trazabilidad de esa auditoría 2020 y pueden colocar o generar un hallazgo por tener descrito una competencia que ustedes planificaron y otra la que les llegó. Ahí es donde yo digo que se empieza uno a clavar el cuchillo, escribiendo cosas que uno muchas veces no va a cumplir y que de entrada sabe que hay un hallazgo porque es algo que usted estipuló. Entonces, esos entrarían, digamos, en criterios de auditoría. Y las demás o demás documentos diseñados o creados por la organización. Entonces, ahí uno ya entra. Bueno, entonces, eso es lo más complicado, digamos, del hacer un programa de auditoría. Uno lo ve como fácil. ¿Sí? En realidad, pues yo les digo, yo lo creo, pero siempre es como con ese riesgo de que, digamos, no se alcance a veces el tiempo porque uno no maneja muchas cosas. ¿Sí? Por eso es que se ingresó, digamos, dentro de esta norma 19.011 el término de riesgos y oportunidades. Ya les dije, este decreto, por eso les digo, este decreto no se audita en 8 horas porque tiene mucha cosa y depende también del tipo de organización, como decía Lucy. Si es una empresa administrativa, una inmobiliaria, 4 trabajadores, sí, usted sí lo puede hacer. Eso sí, téngalo por seguro, lo saca rapidito. Pero si usted tiene que irse a desplazar o tiene varias sedes, usted sabe que en un día no saca eso. O empresas muy grandes, ¿cierto? De más de 10, cuando pasan 20, 50 trabajadores, ya se va requiriendo un poco más de tiempo. Listo. Cuando entonces estén haciendo en esa reunión de apertura con ese cliente, pues uno ya, esa empresa, digamos, tiene el programa y tiene el plan. Y resulta que ahí es donde le dicen a uno, mire, el gerente no va a poder recibir, digamos, la auditoría a las 8:30. Por favor, ¿será que lo puede pasar después de almuerzo? Entonces, podemos hacer los ajustes y cambios de todo lo que quieran. Cuando una vez hagan esos ajustes y cambios, ahí mismo en esa reunión de apertura, ustedes deben de generar lo que yo les digo, el feedback. Mire, quedó de esta manera, este área o este proceso se va a auditar a tal hora, con tal persona, con tal persona, con tal persona. Sí, de acuerdo, listo, porque una vez generado esto y terminado esta reunión de apertura, no hay modificaciones. ¿Sí? No se pueden modificar más. Y listo. Y eso es algo que debe quedar muy claro dentro de esa reunión de apertura. Entonces, acá le va a permitir modificar. El programa, pues no, quedó así. Que yo no quiero ese objetivo, por eso se envió un programa con anterioridad. ¿Sí? Que ya no es ese alcance, por eso se envió un programa con anterioridad. ¿Sí? Y es donde uno da a conocer los tiempos o los días que se van a demorar. Y si hay modificaciones, pues se hace, digamos, a ese programa antes de reunión de apertura. Y ya después pasan acá. Bueno,
Ahora sí, vamos a ver otros dos numerales y damos por terminado pues esta partecita. En la parte de determinación de la viabilidad de la auditoría, dice que debe determinarse la auditoría para proporcionar una confianza razonable dentro de los objetivos de auditoría, ¿sí? La determinación de esa viabilidad debe tener en cuenta factores como la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría, la cooperación adecuada del auditado, ¿sí? Y el tiempo y los recursos acordados para llevar a cabo la auditoría, o sea, lo que usted proyectó desde el programa. Entonces, nota, los recursos incluyen acceso adecuado y apropiado a tecnologías de la información y comunicaciones. Preparación de las actividades de auditoría. Realización de la revisión de la información documentada. Entonces acá, reunir información para comprender las operaciones del auditado y preparar actividades de auditoría, documentos de trabajo, en fin. Y establecer una visión general de la extensión de la información documentada para determinar si es posible confirmar los criterios de auditoría. Entonces, cuando uno está auditando, también tenemos una opción. Digamos, nosotros vamos a auditar a partir del lunes 27. Yo a la empresa, como le envié ya el programa y la empresa, digamos, me dijo, o en mi empresa me dijeron, sí, avalamos, digamos, esos días y avalamos ese objetivo, pues uno, que quede muy claro eso, se procede a hacer el plan. Cuando se tiene el plan, entonces el lunes 27 lo leemos y ahí pueden haber modificaciones al orden de cómo usted determina la secuencia de auditoría, ¿sí? ¿Quién va a auditar de primero, de segundo, de tercero, en fin? Pero tenemos, digamos, la facilidad de que uno puede como auditor solicitar con anterioridad los documentos. ¿Documentos qué? Ustedes determinan qué documentos quieren solicitar. Entonces, por lo general en las empresas siempre hacen desde un manual, pues me da risa porque yo también lo hago, un manual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y ahí es donde uno condensa casi siempre, digamos, tal documento sirve para esto, tal documento sirve para esto. Comienza uno como a relacionarlos. Entonces yo puedo solicitar eso. Yo puedo solicitar también lo que yo les decía, la matriz de requisitos legales. Así se crean ustedes también una idea de cómo es extensa la organización o qué requisitos debe aplicar. Listo. Yo puedo solicitarle también, digamos, la matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos, ¿sí? Entonces, ustedes como auditores determinan qué solicitan con anterioridad. No van a solicitar listado de asistencia, pues eso no lo hace ahí, pero sí documentos que ya se tengan plasmados. Por ejemplo, el protocolo de bioseguridad, pues yo se los voy a solicitar a ver si cuando yo ingrese el día 27 a las instalaciones me aplican ese protocolo. ¿Sí? Son cosas como que uno puede ir haciendo. Listo. Con eso, yo estoy, o me permite lo que dice acá, recibir o tener la información de esos documentos, pero también me permite establecer en forma general lo que se está cumpliendo o no cumpliendo, o generarme, digamos, esos criterios de auditoría que me permiten tenerlos un poco más claros cuando genere un hallazgo. Lo puedo hacer. Ya en la parte de planificación de auditoría lo hemos hablado bastante, el enfoque basado en los riesgos para la planificación. Lo vimos allá. Más adelante les muestro esto de técnicas de muestreo, que lo especifican acá. Y los riesgos de la auditoría generada, en fin. Los detalles de la
planificación de la auditoría, mire que vuelven a colocar los objetivos, el alcance, los criterios, las ubicaciones, las necesidades del equipo, o sea, es decir, todo el programa de auditoría. ¿Sí? Los métodos de la auditoría, con interacción humana, sin interacción humana, creo que eso me faltó ponérselos en el programa, que también los vamos a ver aquí. Y en fin, entonces acá llegamos a la parte de la asignación de las tareas del equipo auditor, que ¿quién lo va a hacer? El auditor líder es el que determina qué tareas. Entonces, por ejemplo, yo tengo a Oscar que le voy a decir, bueno, usted va a hacer, y usted ya tiene competencia, entonces lo voy a enviar a que me audite, digamos, la parte de mantenimiento. Y Oscar pues va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verifico como líder que él tiene una competencia y que tiene el conocimiento para poder auditar esa parte. Y viceversa. Entonces a Lucy la voy a mandar, o la digo, bueno, usted me va para el área contable. ¿Sí? Pues sé que su experiencia se enfoca en eso, entonces yo lo puedo enviar para allá. Y así sucesivamente. Y finalmente, pues se hace lo de la preparación del informe, de la información documentada. Entonces acá entra listas de verificación, que lo vamos a ver, detalles de muestra de auditoría e información audiovisual, pues si lo tiene la empresa. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Muy perdidos. No, Sandrita, está súper clarito y chévere. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima, listo. La próxima clase vamos a mirar cómo les fueron a ustedes armando ese programa y ese plan de auditoría, ¿sí? Entonces van a tener, digamos, toda esta semana para que armen su programa y su plan de auditoría, ¿sí? Los que lo suban, pues, digamos, verificamos al azar. Miramos uno, miramos dos, ¿cierto? Dos de cada grupo, si lo van a hacer en grupo, lo pueden hacer. Entonces, verificamos dos y hacemos como el análisis. ¿Sí? Si yo encuentro, digamos, alguno que tengan cascarita y que se haya equivocado, entonces se los voy a presentar para que ustedes identifiquen si está bien o está mal. Bueno, ya como si fueran como auditando eso, al menos. Y vamos a mirar, les presento un video, más o menos para que tengan digamos, una imagen de cómo puede ser una auditoría, como para que comiencen a, a llevarlo como a esa realidad y no lo llevemos tanto como a teoría. Miramos el tema de verificación, de las listas de chequeo, qué es eso, para qué sirve eso. Los muestreos de auditoría están en el anexo de este documento, pues lo miramos. Miramos también, ahí les muestro el cuadrito de los métodos del auditor y ya. Eso lo hacemos la próxima clase. Entonces hacemos algo eh, como más participativo para ustedes, ¿sí? Y así me voy dando cuenta si están quedando clarito, digamos, los conceptos. Voy a anotar acá que quedamos en el numeral 6.4. Bueno. Comunicación durante la auditoría, lo vemos con el video. Disponibilidad de acceso a la información de la auditoría, pues lo leemos, a veces nos dan información y otras veces no. Revisión de la información documentada.
Es recopilación y verificación de la información. Voy a anotar acá para también enseñarles cómo tomar evidencia, ¿sí? Que uno muchas veces se queda como corto o uno no escribe totalmente lo que encontró, sino que va mirando, ah, sí, sí lo tiene, no lo tiene. Sí. Eso es después un complique para colocar bien si es una no conformidad o si está todo bien. Y listo. De los hallazgos. Entonces. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Para que la próxima clase pues ya hacemos como una interacción de más como de para ustedes, para que participen en el análisis. Bueno, entonces, no siendo más, pues agradecerles por su asistencia y nos vemos entonces, Dios mediante, la otra semana. Muchas gracias, Sandrita. Súper la clase. Feliz noche. Chao. Chao. Profe, Chao, muchas chicos. gracias. Bendiciones para Chao. todos. Amén. Bueno, Profe, muchísimas gracias. Una feliz noche. bueno, para ti también, que descanses. Gracias igual para todos.